A ver, Javier, entonces, la encuesta con Germán Vargas, aparece primero Vargas, segunda Vicky Dávila. ¿No es verdad? ¿Tiene porcentajes a la mano? Néstor, los estoy buscando en este momento. Sí, señor, efectivamente Vicky Dávila aparece allí en la segunda línea en la intención de voto en esta encuesta de Inbamer. Lo que pasa es que ni Germán Vargas ni Vicky Dávila han dicho que van a ser candidatos. Germán Vargas tiene el 24. Sí, señor. El 28%. 28%. ¿Y Vicky Dávila tiene el? Vicky Dávila tiene el 19,6%. Ok, y de ahí para abajo están los candidatos. Sí, está Miguel Uribe Turbay con el 15%, María Fernanda Cabal con el 10,1%, Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa, con un 3,2%, Paloma Valencia con un 3,1%, David Luna con un 2,8%, y en esa encuesta pues obviamente también pregunta si si estos candidatos tienen alguna interés en otros colombianos, personas que no se han decidido, el 13,1%. Muy bien, y eso es lo que origina la molestia, la pelea entre candidatos del Centro Democrático. 5:43 a.m, a propósito del presidente Petro, designó a 18 jefes del viejo paramilitarismo, de las viejas autodefensas, ahora como gestores de paz, grupo en el que está Don Berna, Jorge 40, en algún momento el presidente Petro, el que más los combatió, el que más los denunció, y ahora los gradúa, tantos años después, como gestores de paz. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Esta resolución firmada por el presidente autoriza a 18 ex jefes de las autodefensas para que cumplan las labores de gestores de paz. En la lista aparece Don Berna, quien fue narcotraficante, lideró una banda de sicarios y posteriormente comandó el bloque Cacique Nutibara de las autodefensas. Hoy en día está extraditado en Estados Unidos. También está Hernán Giraldo, quien fue expulsado de Justicia y Paz tras una acusación en su contra por abuso sexual de menores. Otro gestor de paz era Jorge 40, quien recientemente la JEP le negó el sometimiento por no aportar verdad. También estará alias Macaco, quien comandó el bloque Central Bolívar, y alias HH, quien cometió varios crímenes en el Urabá. Recientemente, en un evento en Montería con Salvatore Mancuso, el presidente Gustavo Petro había anunciado que nombraría a algunos ex jefes de las autodefensas como gestores de paz para darle cierre al proceso que hizo el expresidente Álvaro Uribe. El proceso no ha terminado. Dado que no se han entregado los bienes que ustedes le entregaron a la justicia, a las víctimas de la violencia, el proceso entonces no se ha terminado. Y para ello entonces le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez, esta vez sin miedo a la verdad. Los gestores de paz no tendrán beneficios judiciales. La designación se hace por 6 meses y no modifica las medidas de aseguramiento de quienes están en la cárcel. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, 5:45 a.m, recibe un golpe durísimo el gobierno nacional. La Procuraduría destituyó a quien fue canciller, uno de los consentidos del presidente, Álvaro Leiva Durán, canciller desde el minuto 1 del gobierno Petro. No podrá ejercer cargos públicos durante 10 años. Es un hombre muy mayor, de 82, 83 años, va a cumplir, y tenía la aspiración de ser comisionado de paz. La Procuraduría lo encontró responsable del desorden, de haber acabado con una licitación que, hecha por la propia Cancillería, debía haber ganado la firma Thomas Gregan Sons, era el único oferente. El presidente Petro decidió que su gobierno, a pesar de lo que dice la ley 80, no entregaba la licitación, era el único calificado, porque claro, es la empresa que ha hecho los pasaportes en la historia de Colombia. Eso desató la crisis, la posibilidad de que muchos colombianos, millones, nos quedemos sin pasaporte. La respuesta del ex canciller Leiva a la decisión de la Procuraduría. A mí Caballo no me significa nada. Ella es una señora que tiene un cargo público a expensas naturalmente del interés de mucha gente que está detrás de ella. Ella lo que ha demostrado en el transcurso de su mandato es que no es autónoma. Siempre hay alguien detrás, Leiva adjudicándole intereses políticos a la decisión de la Procuraduría. La verdad es que la principal testigo era una funcionaria del gobierno, Marta Lucía Zamora, que dirigía en ese momento la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que presentó su testimonio ante los investigadores de la Procuraduría. No sale ya, no tiene por qué salir ya, eso se demora, me dijo así.
Es más, primero me notificarán a mí en la tumba que lo que pueda ser condenado al Estado. Yo realmente estaba bastante sorprendida de sus palabras y de su actitud y de la manera como me increpó. Yo estaba... Y es este testimonio de la exfiscal Marta Lucía Zamora el que termina siendo determinante, porque sabía Leiva que estaba jugando con los pasaportes. La recomendación técnica es que tenían que adjudicar. Él dice que eran pliegos sastre hechos a la medida de Thomas Gregan Sons. Si fue así, esos pliegos sastres fueron diseñados por la misma Cancillería. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva durante una década a raíz de las irregularidades en el proceso licitatorio para la adjudicación de los pasaportes y todo el lío jurídico con la empresa Thomas Gregan Sons. Según el procurador delegado, el ex canciller Leiva cometió una falta gravísima al declarar desierta la licitación de los pasaportes. Disciplinario en la actuación disciplinaria que se adelantó en contra del ministro Álvaro Leiva Durán. En el fallo la sala disciplinaria halló responsable de la incursión de la falta gravísima por desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal al haber declarado desierta la licitación pública de los pasaportes sin tener un fundamento normativo. Con ocasión de esta falta se le impuso la sanción de 10 años de destitución e inhabilidad por encontrarlo que actuó a título de dolo. Esta sanción llega a pesar de que el exfuncionario del gobierno Petro, durante una discusión que habría tenido con la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, en donde le dijo que solo sería notificado de una destitución cuando estuviera en la tumba. El canciller Leiva llegó pocos minutos después de que se conociera el fallo a las instalaciones de la Procuraduría para leer un comunicado en donde arremetió y soltó duras críticas en contra de la procuradora Margarita Cabello, diciendo que detrás de las decisiones de ella siempre había alguien. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 5:49. Atención, esta mañana está en Europa. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken acaba de advertir en la sede de la OTAN en Bruselas que la participación de tropas de Corea del Norte en la guerra de Rusia contra Ucrania en la invasión va a exigir y va a recibir una respuesta firme de los aliados de Ucrania. Desde Europa, Enrique Rodríguez. La primera visita, buenos días Néstor, después de que Mark Rutte haya tomado posesión como máximo responsable de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y allí Blinken, que como bien saben nuestros oyentes, se encuentra ya en la línea de salida de su puesto como responsable de la diplomacia estadounidense, se ha referido efectivamente a eso, a Corea del Norte, a su presencia en suelo europeo, a sus combates y a la respuesta. As well, this added element now of DPRK, North Korean forces, injected into the battle. And now quite literally in combat, which demands and will get a firm response. Una respuesta firme, dice, y hablaba de que se encuentran no solo en territorio europeo, sino que ya se encuentran en el puesto de combate. Unos 50.000 soldados rusos y norcoreanos han sido desplegados en la región de Kursk. Son las últimas informaciones que el gobierno de Kiev ha confirmado a la agencia de noticias japonesa Kyodo. Esa fuente, que no ha sido identificado, ha dicho que se han desatado combates intensos en ese frente y que ya ha habido bajas entre los soldados norcoreanos. Estas evoluciones se producen un día después de que Corea del Norte ratificara su tratado de asociación estratégica con Rusia, que incluye, entre otras cosas, una cláusula de defensa mutua, según han informado medios estatales norcoreanos, y después de que Pyongyang enviara esas tropas. Se calcula que son unos 11.000 soldados, aunque no hay una fuente clara, no hay un dato claro sobre cuántos soldados norcoreanos, primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, soldados extranjeros peleando en territorio europeo, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Respondió la vicepresidenta Francia Márquez a un debate de control político promovido en el Senado de Colombia, en donde la increparon a ella, que es ministra de la Igualdad, por la baja ejecución presupuestal. Ella dice que va a terminar el año con una ejecución cercana al 90%, pero en el debate pasó de todo. El citante, el parlamentario de Los Verdes, J.P. Hernández. Entre el mes de abril y el mes de agosto del año 2024, la vinculación de 68 personas por contratos de prestación de servicios le costaron al país, según los datos que ellos mismos me entregaron, más de 5.000 millones
de pesos. Y yo quisiera aquí empezar a hacer un comparativo. Que se ha gastado de plata en burocracia, que no ejecuta mucho. La respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez. Y hoy puedo decirle al país que no siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa del trabajo que he podido realizar como ministra de la Igualdad y la Equidad en lo que va corrido del tiempo que llevo designada como ministra de la Igualdad, de 1 año con 4 meses. En ese sentido, hoy puedo decir, segundo semestre arrancamos procesos de contratación. Que está muy orgullosa, dice, a ella le toman cuentas, le hacen el corte de cuentas, no por lo que haga como vicepresidenta, sino como ministra de Igualdad. Sobre las respuestas de la vicepresidenta, hay una inmensa controversia en el Congreso de Colombia. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. La principal crítica de los citantes es que las cifras compiladas tanto por el propio Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación demuestran que la ejecución de la mayor apuesta social del gobierno Petro no llega ni al 2% de ejecución. El citante, el senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. Y tengo que decirlo, este ministerio, el Ministerio de Igualdad, representa, simboliza todo lo que está mal en el actual gobierno. La improvisación, la falta de rigor, la desarticulación se han convertido en la consigna de quienes han pretendido mercadear con las ilusiones de los colombianos. Por su parte, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, negó que se estuviera dando duplicidad de funciones entre la presidencia y el Ministerio de Igualdad, ya que se logró efectivamente la eliminación de las altas consejerías a cargo de la presidencia de la República, pero admitió la baja ejecución. Y yo sí soy una funcionaria que también hace un mea culpa, y yo sí doy la razón, y es que sí, tenemos que mejorar la ejecución, no solo del Ministerio de la Igualdad, sino de muchos ministerios, y esa ha sido la instrucción que día a día yo le he escuchado al presidente Gustavo Petro, y es, hay que mejorar la ejecución. El debate estuvo pasado por la pelea y los choques entre J.P. Hernández y las senadoras del Pacto Gloria Flores y Clara López, quienes no querían que el equipo audiovisual del senador Verde grabara a la vicepresidenta, ya que consideraban que estaban acosando y hostigando a las funcionarias citadas. Al final, la falta de quórum impidió que se definiera si había satisfacción o no con las explicaciones de la vicepresidenta. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. Desde el mismo Congreso notifica el ministro de Hacienda que la negociación del salario mínimo, que comenzará el próximo mes de diciembre, será la gran noticia económica de fin de año. Arrancará alrededor del 6.2%, que es basado en productividad y la cifra de inflación causada el arranque de la negociación con trabajadores y empresarios. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La discusión del salario mínimo está normada. El salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación causada. Y se toma como punto de referencia la inflación al mes de septiembre. Debe estar, si el mes de octubre quedó en 5.41, es probable que la del mes de septiembre esté alrededor de 5.2. Esta es la noticia económica de este día miércoles, las primeras cifras que comienzan a barajarse sobre el tema de salario mínimo. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Aunque aún no se ha citado a la mesa tripartita de negociación, por lo que no se conocen todavía las propuestas oficiales tanto de los empresarios como de las centrales obreras, más allá de algunos comentarios sueltos, el ministro de Hacienda ya nos está metiendo de lleno en la muy importante discusión de cada fin de año sobre el incremento que debería tener el salario mínimo. Para el ministro Bonilla, basado en las actuales condiciones de la economía, el punto de partida debe ser de 5,2%. Ahí debería arrancar la negociación teniendo como base los más recientes datos de inflación. Luego de eso, y siguiendo la tradición colombiana, se le podría agregar otro punto por productividad y demás para llegar al 6,2%. Luego podrían venir otros ajustes hacia arriba por las negociaciones, pero así como el ministro puso un piso, también fijó un techo, al decir que el salario mínimo no debería subir más de un 10% el próximo año. Esto es importante para que lo tengan en cuenta quienes hoy devengan el mínimo, porque en 2023 tuvieron un incremento del 16% y para el 2024 del 12%, es decir, ajustes de 2 dígitos. Ahora Bonilla sugiere que en esta ocasión eso no se podría repetir porque la inflación se ha descolgado y ya se encuentra en un solo dígito, mientras que en los 2 años previos el costo de vida fue mucho más alto, lo que implicó tener incrementos más fuertes en el salario mínimo. Veremos si las centrales obreras están de acuerdo con un incremento inferior al 10%. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, 5:57 a.m. Esta mañana hay un feminicidio en el sur de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, fue en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar donde estaba Ana Carmela Pacheco, la víctima de aproximadamente 30 años con su pareja, un hombre según las autoridades de 24 años. Estaban con unos amigos cuando de un momento a otro uno de los hombres que
que estaba con ellos le hizo un comentario a la mujer, un halago, lo que provocó la ira del agresor, quien no le dijo nada al otro hombre, sino que empezó una discusión con la víctima que rápidamente fue tornándose violenta allí ante los ojos de varios testigos e incluso de las hijas de la víctima. Este joven sacó un cuchillo y atacó varias veces a su pareja sentimental, causándole pues heridas de consideración, y a pesar de que la víctima fue trasladada al hospital de Meissen, murió por la gravedad de las mismas. A esta hora, Néstor, la policía adelanta la investigación con ayuda de testigos, ya que a pesar de que está plenamente identificado este agresor, a esta hora permanece prófugo de las autoridades. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuando un chiste deja de ser chiste y se vuelve una ofensa. Pasa mucho, ¿verdad? Que nuestra pareja hace un chiste, hace una broma delante de nuestros amigos y nosotros nos reímos, pero en el fondo no nos da risa, nos duele. No sé si hace poco viste un video de la esposa de un jugador de fútbol que había hecho un autogol recientemente y ella en sus redes se estaba maquillando y él pasó y le hizo un chiste, ¿no? Una broma sobre el tema, pero él en su cara se notó que le dolió y le dolió mucho porque no era un chiste cualquiera de un seguidor, sino de su esposa. Esto pasa muchas veces en nuestra pareja. Cuando es chiste y cuando no, cuando para el otro es doloroso, cuando para el otro siente que estás traicionando su confianza, o también cuando sabemos que tiene un tinte, ¿no? Que le estás diciendo algo más, como por ejemplo burlándote de su familia o burlándote de la población donde nació, ahí ya deja de ser chistoso. Y a veces decimos, ay no, pero tan delicado, se enoja por eso. Sí, si es molesto para él, por amor, no lo deberías hacer, y si es molesto para ti, por amor, no lo debería hacer y se lo debes decir. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es miércoles 13 de noviembre, un 13 de noviembre, en un noviembre trágico, hace 39 años, fue el deshiele del Nevado del Ruiz, que mató a cerca de 25.000 personas de Armero. Para quienes se acuerdan de las tragedias de Colombia, han pasado ya 39 años. Hoy, 39 años después, amanecen muy emproblemados 6 congresistas que le vendieron su voto al gobierno. La Corte Suprema de Justicia decidió acusarlos y llamarlos a indagatoria porque recibieron plata o contratos para aprobar el cupo de endeudamiento en el que tenía interés el Ministerio de Hacienda, que es su titular, Ricardo Bonilla, el otro emproblemado de esta mañana. 6 congresistas de diferentes partidos, en algún momento, ellos cercanos al gobierno, por un plato de lentejas. Liliana Vitar, que es conservadora, Juan Pablo Gallo, liberal, Wadid Mansur, conservador, Julián Peinado, liberal, Karen Astrid Manrique, que es de las jurisdicciones de la circunscripción de Paz, y Juan Diego Muñoz Cabrera, todos estos acusados por la Corte Suprema de Justicia por cohecho. Básicamente se vendieron al gobierno tal y como había pasado hace más de 20 y tantos años en un episodio parecido que en ese momento criticó tanto la izquierda en el gobierno Uribe. Para esta acusación, para la nueva, para llamarlos a indagatoria, la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta 50 documentos, más de 10 testimonios contra los parlamentarios relacionados, porque la plata la giró la Unidad de Gestión de Riesgo en el escándalo que se llama la Olmedo Política, por Olmedo López, que era el director de esa Unidad de Gestión de Riesgo, convertida en la caja menor de la corrupción del gobierno. Bueno,
ni tan caja menor, porque aquí estaban entregando contratos a diestra y siniestra. Con base en estos contratos y en estos testimonios, la Corte Suprema de Justicia construyó la hipótesis de que ellos, 6 congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitieron concepto favorable para créditos públicos, petición del Ministerio de Hacienda a cambio de contratos, por ejemplo, en Cotorra, en Córdoba, o en Saravena, Arauca, o en Carmen de Bolívar. Para estos contratos medió muy eficientemente Ricardo Bonilla, hoy ministro de Hacienda, que de carambola va a terminar muy emproblemado, solo que a él no lo investiga la Corte Suprema de Justicia. Motivo de este escándalo: el gobierno prepara una designación de un ministro de Hacienda ad hoc para girar la plata que está pidiendo hoy la Unidad de Gestión de Riesgo para atender las emergencias por cuenta del invierno. No podrá ser titular Ricardo Bonilla porque está mencionado en todo este escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgo. Recuerden ustedes que llamó a Olmedo López para gestionar que giraran contratos, estos en particular, que beneficiaban a estos parlamentarios, a quienes, a propósito, hay que decir, se les está cerrando el círculo. A propósito de la emergencia por lluvias, sigue el invierno por todo el país. Esta mañana viaja a Quibdó el presidente Gustavo Petro para ponerse al frente de la emergencia, para llevar ayudas a esos 27 municipios muy pobres que están todos inundados. La cifra de damnificados ya es de 188.000 personas que lo perdieron todo. Sus casas se inundaron, sus cultivos se inundaron. En La Guajira la situación no es menor. Hay allí 192.000 damnificados por las fuertes lluvias, todos en rancherías de la Alta Guajira. Y en Santander, en San Vicente de Chucurí, está la situación más crítica, con el riesgo de una probable avalancha. Hay alerta allí por la posibilidad de que una creciente de la quebrada, se llama Las Cruces, la misma que provocó la emergencia el fin de semana pasado, 250 familias fueron evacuadas, se vuelva a crecer y cause esa avalancha. Tampoco para de llover aquí en Bogotá. El aguacero de las últimas horas, el de ayer en la tarde, inundó otra vez la carrera séptima, inundó los juzgados de Palo Quemado e inclusive el salón elíptico del Congreso Nacional, en donde se rompió parte del techo y se inundó el salón en donde estaban sesionando en ese momento los congresistas. Todas estas emergencias las atiende desde Bogotá el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que ha sido fuertemente cuestionado, inclusive por parlamentarios del Pacto Histórico. Le tenían preparado en el Senado un debate al que no quiso asistir estando en Bogotá. Le están pidiendo menos discursos, menos TikTok, menos entrevistas en medios de comunicación y más atención a los damnificados, al célebre doctor Carrillo, que es cierto, no es del mismo tenor de Olmedo López, su antecesor, pero tampoco el más eficiente. Les voy a hablar en segundos de los problemas que enfrenta esta mañana la Cancillería por cuenta de la decisión de la Procuraduría que destituyó a quien fue el primer titular en el gobierno Petro, Álvaro Leiva, que anuncia que apelará el fallo que lo destituyó y lo inhabilitó por 10 años. No podrá ser comisionado de paz como él estaba buscando. El problema es la licitación de los pasaportes que él se negó a entregarle a la firma Thomas Gregg & Sons, a pesar de que la licitación la diseñó él, la creó él, y en la licitación iba a ganar Thomas Gregg & Sons. Por cuenta de un Twitter del presidente Gustavo Petro, decidieron no adjudicarla, poner en riesgo la expedición que todavía está en riesgo de los pasaportes. La Procuraduría fundamenta su decisión en que Leiva actuó sin fundamento legal para declararla desierta en su momento una licitación de 600.000 millones de pesos. Lo paradójico es que el gobierno declaró la urgencia manifiesta después para entregarle el contrato a la misma firma Thomas Gregg & Sons. Leiva estaba actuando con fines políticos porque la orden fue de su jefe, el presidente Gustavo Petro, y era claramente no adjudicarle a Thomas Gregg & Sons, la misma firma que el presidente Petro dice está manejando los datos en la registraduría. Leiva contraataca, dice que es una procuradora, Margarita Cabello, que no representa a nada y que hace mandados, que actúa con fines políticos. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos a partir de este momento. Hoy es miércoles 13 de noviembre, les contaré de los gestores de paz que anuncia el gobierno nacional, todos viejos enemigos del presidente Petro, ahora graduados,
don Berna, Jorge 40 y el sanguinario HH como gestores de paz. El argumento del comisionado de paz es que estos paramilitares van a ayudar a construir la paz en este momento de cañonazos y de tanta guerra, que todavía no se sabe cuál será el aporte de estos viejos hombres que en algún momento encabezaron las temibles Autodefensas Unidas de Colombia. No solo ellos beneficiarios, la Fiscalía le suspendió órdenes de captura a 3 negociadores de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que operan en el Caribe colombiano. Es el grupo armado que también está en diálogos de la paz total con el gobierno Petro. Como se dan cuenta, muchas historias para acompañarlos esta mañana. Hay novedades sobre el tema de Más 57, la canción de los reggaetoneros. Aparecen parlamentarios creativos para prohibir letras indecentes. Quieren llevar a Karol G y a J Balvin y a Maluma a cursos de decencia. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Corte Suprema de Justicia dio un paso adelante en la investigación con el segundo grupo de congresistas investigados por los hechos de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra 5 congresistas y un excongresista: Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Wadid Mansur, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. En su momento, el senador de la República, Wadid Mansur, se defendió en el Congreso de las acusaciones que lo vinculan con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Insinuaron hasta en un medio de comunicación que le pagamos al presidente de la comisión para que nos dejara ser ponentes. Por Dios, eso nunca se ha visto en el Congreso de la República. Por su parte, el senador Juan Pablo Gallo se había mostrado tranquilo ante las investigaciones por este escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Nunca, o sea, no es que haya ido una vez o haya nada, o sea, yo nunca he pisado eso, no conozco, nunca lo he visto. Nosotros seamos superior de seguridad alimentaria y necesitamos que usted, o el Estado y el gobierno que ayude a nosotros. En Chocó, la cifra de personas afectadas por inundaciones ascendió a 188.000, pero dice la gobernación que solamente logró atender el 5% de las afectadas, al menos 2.000 familias, porque se quedaron sin alimentos, otros enseres y no han podido llegar a las zonas más apartadas. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Hay familias que llevan 3-4 días sin nada, donde se arrasó la casa, donde se arrasaron los cultivos, donde se arrasaron los bienes, la ropa. Así que nosotros le hemos dicho a la unidad que es urgente que activemos un plan especial de choque con apoyo aéreo. Han persistido las lluvias intensas en varios sectores del departamento de La Guajira que continúan causando graves emergencias en este departamento y que impiden el paso de alimentos y medicinas vía terrestre, principalmente hacia la zona de la Alta Guajira. No hay más acceso por donde pasar, se ven obligados a atravesar, el cual los vehículos se atollan, ahí se pierden los alimentos, cualquier cosa que se vaya a llevar a la comunidad se daña. Ranchos y negocios guayú están completamente inundados. El gobernador de este departamento, Jairo Aguilar de Luque. Tenemos un helicóptero que nos va a permitir trasladar pacientes, especialmente de corregimientos desde la S de Nazaret, para que reciban ayuda y atención médica que hoy la requieren. Tras la evaluación de los daños ocasionados por la creciente de la quebrada Las Cruces en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde los damnificados son más de 280 personas, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que las obras de recuperación podrían superar los 40.000 millones de pesos. Nosotros necesitamos empezar a ejecutar los 10.000 millones que contrató Gestión del Riesgo Nacional en maquinaria amarilla. Necesitamos otros 10.000 millones para poder hacer las obras de canalización que se requieren y se necesita cuantificar el puente que se cayó, un muro que hay que hacer donde hay unas casas y hay una vía, hay que hacer un muro donde se cayó la vía. No hay nada que hacer, ¿por dónde vamos a sacar el agua? En Bogotá la emergencia se registró en el complejo judicial de Palo Quemado, ya que por la intensidad de las lluvias, un pedazo de techo literalmente se vino al piso y se registraron algunas inundaciones en los pasillos de la edificación. Por fortuna, no se registraron heridos. El paro armado del ELN cumple este miércoles 5 días. La guerrilla en un comunicado anunció que va a permitir un corredor humanitario para el paso de ayudas en medio de la crisis desatada por el invierno en ese departamento del país. Escuchamos a alias Gerson Cabecilla del Frente Occidental del ELN. Para aliviar las afectaciones del invierno de los pobladores en la zona donde está vigente el paro armado, se autoriza un corredor humanitario el del día 13 de noviembre para que puedan llegar las ayudas humanitarias. Las embarcaciones que se movilicen en el río deben llevar de manera visible los logos institucionales que los identifiquen para evitar incidentes. El gobierno designó como gestores de paz a 18 ex jefes de las autodefensas. En la lista aparece Hernán Giraldo, conocido como El Taladro,
quien fue expulsado de Justicia y Paz tras una acusación de violencia sexual contra menores. También están alias Jorge 40, alias Macaco y alias HH. Y Don Berna, quien se encuentra extraditado en Estados Unidos y acusado por narcotráfico. Y en Medellín el gobierno designó a la senadora por el Pacto Histórico Isabel Zuleta para que sea la jefe de la delegación que está negociando en la mesa instalada hace más de un año con al menos 16 estructuras ilegales que delinquen en la capital de Antioquia y se estima tienen el control del 80% del Valle de Aburrá. Junto a ella estarán otros 5 negociadores. Luego de más de 6 horas, la fuerza pública logró sacar de la vereda del silencio de Algeciras a alias El Indio, integrante del Frente Iván Díaz de las disidencias al mando de alias Calarcá. Coronel Henry Herrera, comandante de la 9ª Brigada. En el momento de la captura, la comunidad constreñida por este grupo armado ilegal pretende evitar que este sujeto sea capturado y extraído del área de operaciones por la unidad militar. Imponerle al señor Leiva Durán la sanción mínima de destitución, la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años. La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al canciller Álvaro Leiva tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando en el año 2023 revocó la licitación para la expedición de los pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso. Aunque el ex canciller no estuvo en la audiencia, calificó el fallo como político. La Procuraduría ha tomado una decisión mezquina y ruinosa para los intereses públicos, avalando que los llamados pliegos sastres pervivan en la contratación pública. Y hoy puedo decirle al país que no siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa del trabajo que he podido realizar como ministra de la Igualdad y la Equidad en lo que va corrido del tiempo que llevo designada como ministra de la Igualdad de 1 año con 4 meses. Se cumplió en el Senado de la República el debate de control político contra la vicepresidenta Francia Márquez y la directora del DAPRE, Laura Saravia, ante la baja ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad que lidera la vicepresidenta. El senador citante, J.P. Hernández. Digámosle la verdad a Colombia, vicepresidente. Usted desde el Ministerio de la Igualdad ha decidido priorizar a los criminales. Durante la plenaria de este martes en el Senado de la República, las senadoras Karina Espinosa y Sonia Bernal anunciaron la presentación de un proyecto de ley llamado Letras Decentes, con el que buscan regular la industria musical para que no se promuevan canciones que inciten a la misoginia, la explotación sexual y la violencia de género, a propósito de las críticas a la canción Más 57 que unió a la mayoría de cantantes del reggaetón colombiano. La senadora Espinosa. Tiene sanciones, pero también obliga a sus cantautores y autores a reparar el daño y promocionar música decente donde se haga respetar a la mujer, a los niños y adolescentes. Fueron aprobados 21 artículos de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El gobierno nacional asegura tener ya las mayorías para que este proyecto culmine con éxito. Así lo dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Por supuesto, vamos a revisarlos porque como se han sacado los artículos en grupos, pues habría que revisarlo muy claramente a ver qué fue lo que ya quedó definido y por supuesto esperar a ver qué nos queda restando, que esperamos en la sesión de mañana podamos ya aprobar. El gobierno nacional descartó un aumento del salario mínimo por encima del 10%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación causada y se toma como punto de referencia la inflación al mes de septiembre. Debe estar, si el mes de octubre quedó en 5.41, es probable que el mes de septiembre esté alrededor de 5.2. Entonces ese podría ser el punto de partida. A las 11 de la mañana será el esperado encuentro entre Joe Biden y Donald Trump en el despacho Oval. La secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió la reunión. He said, the American people deserve this. They deserve a peaceful transfer of power. Entre tanto, el presidente electo ya anunció nuevos cargos. El excongresista Mike Waltz será su asesor de seguridad nacional. John Ratcliffe, también excongresista, será director de la CIA. Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, será el embajador de Estados Unidos ante Israel. Y Steve Witkoff, empresario de las bienes raíces y donante de la campaña de Trump, será el enviado especial para Medio Oriente. Crece la indignación en el mundo diplomático y entre los gobiernos árabes tras las palabras del ministro ultranacionalista israelí, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien dijo que la anexión de la Cisjordania ocupada a Israel está en marcha y que espera que la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos la facilite. La selección Colombia ya tiene grupo completo. Los últimos 2 en llegar lo hicieron la noche de ayer. La selección Colombia, con todos los 26 jugadores, entrenará esta tarde en el predio del Boca Juniors, donde ha venido adelantando sus prácticas. Será la primera vez que el técnico Néstor Lorenzo cuente con el grupo completo de jugadores y el día de mañana habrá la acostumbrada rueda de prensa, la última práctica aquí en Buenos Aires, previo al partido y previo al viaje a la ciudad de Montevideo. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos roditos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Después de 20 años adicta a las drogas, terminó en la calle Carolina Uribe. Impresionante este testimonio de adicciones. En el podcast de Qué Locura, no se lo pierdan. Esta es la segunda temporada. Lo puede escuchar en todas las plataformas de audio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento del a nuestros contemporáneos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. 6 de la mañana, 19 minutos. Va esta mañana para Quibdó, la capital del Chocó, el presidente Gustavo Petro a ponerse al frente de la atención en un departamento en donde la misma gobernadora le está reclamando porque se sienten abandonados, como se sienten abandonados en San Vicente de Chucurí, como se sienten abandonados en La Guajira, como sienten que no ha habido presencia del gobierno nacional en las regiones más afectadas por las inundaciones. Lo del Chocó es la situación crítica y más grave, en donde hay cerca de 190.000 personas esta mañana atravesando un verdadero drama humanitario. Sobre el Chocó y sobre los lamentos, la actuación del gobierno. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Este miércoles el presidente Gustavo Petro llegará al centro de operaciones en Quibdó para sobrevolar las zonas más afectadas por las inundaciones. Sus habitantes piden que las ayudas del gobierno realmente lleguen. Y necesitamos que usted, o el Estado y el gobierno que ayude a nosotros. Todos los animalitos que nosotros hemos criado se han muerto y el cultivo de nosotros, que por ejemplo como maíz y plátano y eso están apestados, entonces nos da como de primero. Siento mucha tristeza en estos momentos porque yo sé que es un esfuerzo grande que todas las comunidades indígenas hacen en todo el año para cultivar y cosechar todos sus alimentos, porque de eso es lo que vivimos los pueblos en Vena. Sí, mejora la salud de uno con esa creciente que trae tanta epidemia por los factores que hay en el mismo municipio de la parte higiene. Mientras tanto, se definen los últimos detalles del decreto que oficializa la declaratoria de desastre y marca la hoja de ruta para movilizar los recursos. La situación en los departamentos se vuelve cada vez más compleja. Habla el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. En este momento tenemos más de 30.000 familias en el conteo preliminar, pero insisto, una vez se realice el registro único de damnificados tendremos una cifra oficial y consolidada. Quiero además destacar que en el departamento del Chocó no ha habido pérdida de vidas humanas, como sí sucedió en Santander, donde lamentablemente murió una persona en San Vicente del Chucurí y se han registrado 2 personas desaparecidas. Y ante las preocupaciones porque el dinero
dinero destinado para atender esta emergencia se lo roben los corruptos, tal como ocurrió con los carrotanques para llevar agua a La Guajira, la Contraloría anunció que supervisaría los recursos. Así lo explicó el contralor Carlos Hernán Rodríguez. La Contraloría General de la República está dispuesta a realizar un acompañamiento y seguimiento permanente a la ejecución de esos recursos. Consideramos que actuaciones que hayan podido pasar eventualmente en épocas anteriores, pues no pueden ser óbice para que se pueda en un momento determinado perjudicar la diligencia y la celeridad frente a la cual debe ser atendida esta emergencia. Y como si fueran pocas las adversidades que pasan las comunidades en Chocó por las inundaciones, el paro armado del ELN ha afectado la distribución de las ayudas humanitarias. Así lo reconoció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien calificó esta decisión de la guerrilla de inaceptable. Y es francamente inaudito, es inaceptable que en medio de esa situación que están viviendo el pueblo chocuano, y cuando el gobierno y el ELN estaban conversando, planteando la posibilidad de reasumir las negociaciones, estos señores del ELN demuestran lo desconectados que están del pueblo colombiano. No cabe la menor duda de que esa actuación del ELN pone en riesgo toda la conversación que se haya tenido en Caracas frente a la posibilidad de avanzar en una mesa de negociación. El presidente Gustavo Petro también llegará a La Guajira el jueves de esta semana, pues junto a Bogotá y Chocó serán las regiones del país priorizadas por el gobierno nacional. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, gracias. 6 de la mañana, 23 minutos. Supongo, Ricardo, que el presidente Petro va hoy a Chocó con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Tendría que ir, es la persona directamente responsable de la operación de entrega de ayudas y sobre todo, Néstor, que es algo que no ocurrió en este lamentable suceso de Chocó, en la mitigación, porque la unidad de gestión de riesgo es sobre todo preventiva, Néstor. Claro, hay que actuar cuando se presenta un fenómeno natural que es imprevisto, pero sobre todo las obras de mitigación son la clave de la unidad de gestión de riesgo y por eso las críticas que le están lloviendo al doctor Carlos Carrillo. Al doctor Carrillo, director de la unidad de gestión de riesgo, que llegó a reemplazar al corrupto Olmedo López, le están cobrando que despacha mucho desde Bogotá, que no aparece en las regiones, que no ejerce labores preventivas y obviamente se le está viniendo el mundo a los pies. También seguramente le están cobrando diferencias políticas, ¿no, Néstor? Porque pues él ha pisado callos, como se dice coloquialmente, y seguramente eso ha generado pues problemas y dificultades en la relación con el Congreso. Pero también es cierto que la atención de la emergencia pues no ha sido todo lo eficiente que hubiésemos querido, entre otras cosas por una cosa que él mismo reconoció que ayer, que me pareció dramática, que es que por la manera como está enquistada la corrupción en la unidad de gestión de riesgo, era siempre un problema tratar de derivar fondos de la unidad y él estaba proponiendo que se los dieran directamente a los departamentos. Recuerda usted, Néstor, que en la entrevista que dio aquí en Blue Radio ayer, dijo, ¿por qué no le dan la plata al departamento del Chocó, por ejemplo, directamente, en vez de dármela a mí, porque aquí se la pueden robar, para decirlo directamente? Sí, de lo de Carrillo hay una evaluación de las competencias de la unidad de gestión de riesgo, desde dónde opera el doctor Carrillo, que está en Bogotá y lo reclaman más las regiones. Ese fue el motivo del debate de control político y obviamente cayeron muchos parlamentarios, inclusive del Pacto Histórico, ojo, a pedir la renuncia de Carlos Carrillo al frente de la unidad de gestión de riesgo. Eslobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo dice, pues Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, fue cuestionado duramente ayer en el Congreso de la República en un debate de control político en el Senado, donde fue cuestionada su labor a la entidad en medio de la emergencia por las lluvias que se presentan en varias regiones del país. Incluso, como usted dice, hubo voces desde el Pacto Histórico que apoyaron incluso que se eleve una queja disciplinaria ante la Procuraduría por la ausencia de Carrillo en el debate de control político. Carrillo, hay que decirlo, se excusó diciendo que estaba atendiendo desde su oficina la emergencia por las lluvias en el país, y una de las voces que cuestionó críticamente a Carrillo fue desde el Pacto Histórico, como decimos, el propio senador de la República, Alex Flores, le pidió la cabeza y pidió que se fuera de la institución. Carrillo es un flojo que no debería seguir a la cabeza de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Otro que también se pronunció del Pacto Histórico fue el senador Roberto Daza, también cuestionando la labor de Carrillo al frente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La gente
se está muriendo porque no hay una prevención por parte del gobierno nacional, ni de los gobiernos departamentales y locales. Aquí tenemos que hacer un trabajo mancomunado. Esto no es una pelea contra el doctor Carrillo, yo creo que esto es un llamado a que actuemos en equipo. También hubo críticas, Néstor, por parte del partido de la U, las expresó el congresista Julio Alberto Elías, senador, como decimos, de la U, que se preguntó en el debate qué está haciendo Carrillo por el país en medio de esta emergencia. ¿Qué está haciendo el doctor Carlos Carrillo por este país? Aparte de grabar TikToks, aparte de creerse fiscal, aparte de creerse juez, aparte de creerse secretario de Transparencia, como dijo el senador Moreno. Yo no sé qué está haciendo el doctor Carrillo, pero por este país no está haciendo nada, nada. Está en campaña. Carrillo respondió finalmente la lluvia de críticas de los senadores allí en la plenaria del Senado de la República, diciendo que están instrumentalizados con fines políticos en medio de esta emergencia. Bueno, aquí no se trata, ni más faltaba, de un irrespeto con el Congreso, pero lo que sí debo decir es que mientras nosotros estamos aquí, en la sala de crisis nacional, atendiendo pues una de las mayores emergencias que hemos tenido durante el año, algunos senadores en lo que están interesados es en instrumentalizar esta crisis para sus pequeños propósitos electoreros. Nosotros enviamos una delegación con el subdirector general que tiene todas las respuestas técnicas que los senadores necesitan, pero ellos no quieren dar un debate técnico, ellos quieren dar un debate político. Algunos de los senadores, incluso del pacto histórico con quienes yo he tenido diferencias en el pasado, pues hoy quieren sacarse la espina y compulsan copias a la Procuraduría. Yo creo que esto es una actitud mezquina y que da cuenta de la poca preocupación que tienen algunos senadores por la vida de los colombianos. Y quien precisamente, Néstor, tuvo que afrontar las críticas allí en el debate en el Senado de la República fue el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Rafael Cruz, quien tuvo que explicar que Carrillo no se presentó precisamente porque estaba atendiendo las emergencias desde su oficina. Obviamente esto generó el malestar de todos los congresistas en la sesión. Gracias, Slobodan, 6 de la mañana, 29 minutos. Ahora es justo decir, Ricardo, el que escuchan ustedes diciendo que Carrillo es un flojo es Alex Flores, de Medellín. Pues eso es un burro hablando de orejas, ¿no? Socio político de Daniel Quintero, enemigo de Carlos Carrillo. Hay unos vasos comunicantes que explican todo. Ahora, hay que tener en consideración... El senador Flores tampoco es que sea la flor del trabajo, ¿no? Esas son las mezquindades políticas que inclusive tocan al partido de gobierno. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Sobre el invierno, la situación más grave esta mañana se presenta en San Vicente de Chucurí, en donde hay un riesgo de avalancha. Desde Bucaramanga, sobre la situación, sobre las lluvias, las permanentes, los diluvios, las vías incomunicadas. Esta mañana Javier Rodríguez. Hola Néstor, pues no para de llover en San Vicente de Chucurí y el riesgo aumenta con el paso de las horas porque en la parte alta de la serranía de los Yariguíes, donde nace la quebrada Las Cruces, se ha presentado deslizamientos de tierra que han caído al caudal. Lo mismo sucede con la quebrada La Verde, que se está represando. Por eso, Néstor, a través de las emisoras comunitarias de la Iglesia y el Ejército Nacional, así como por el sistema de cornetas comunitarias, se le advierte a los habitantes del sector urbano de San Vicente de Chucurí a estar en máxima alerta. Alerta amarilla. Toda la población debe prepararse para una posible emergencia. Y es que en San Vicente de Chucurí, Néstor, ya son 2 personas que han muerto por esta emergencia. La primera fue una mujer de 84 años por la avalancha en la quebrada Las Cruces y la segunda, un hombre identificado como Martín Antonio Rodríguez, quien trató de pasar caminando un derrumbe que afecta una vía con el municipio del Carmen de Chucurí. Se resbaló y rodó por la montaña cayendo sobre una quebrada. El alcalde Óscar San Miguel señaló que el 70% del municipio sigue incomunicado. Tenemos una enorme dificultad y es la montaña que ha venido cediendo, está cayendo sobre el cauce y ha venido haciendo un leve represamiento que nos pone en alerta máxima, sobre todo las personas que están en los cauces, evacúen de manera inmediata, no se queden en esos lugares. Son 250 las familias que deben evacuar inmediatamente del cauce de las quebradas Las Cruces, es el reporte de la Gobernación de Santander. Y en este momento, Néstor, en temas de movilidad, la vía entre Bucaramanga y Cúcuta presenta problemas por deslizamientos de tierra y el desbordamiento de una quebrada en el sector conocido como La Nevera. Allí hay paso restringido a un solo carril, sigue lloviendo en ese sector del departamento de Santander, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 33 minutos. La Corte Suprema vinculó formalmente a la investigación por presunta corrupción con contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo, ahora que hablamos de lluvias y de invierno, a 5 congresistas y un excongresista, quienes en los próximos días tendrán que rendir indagatoria como oportunidad de defensa frente a la hipótesis de los magistrados, según la cual habrían recibido dádivas del gobierno del presidente Gustavo Petro a cambio de avalar conceptos favorables de operaciones de crédito en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Según la investigación que adelantó el magistrado Misael Rodríguez, los congresistas Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Astrid Manrique, Liliana Vittar y Guadid Mansur y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz habrían cometido el delito de cohecho impropio, pues según la Corte, este grupo de parlamentarios habrían aceptado emitir conceptos favorables de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de dádivas que se materializarían en 3 contratos para la mitigación de desastres de la Unidad de Gestión de Riesgo. Específicamente, los congresistas habrían emitido los avales de los conceptos de operaciones de crédito solicitadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de proyectos que se tramitarían por medio de la Unidad de Gestión de Riesgo en Cotorra Bolívar, en Saravena Arauca y en Carmen de Bolívar, municipios en donde supuestamente tienen influencia política los parlamentarios investigados. La Corte tiene en su poder actas, certificados, videos de las cámaras de seguridad y bitácoras de ingreso al Ministerio de Hacienda que documentan las reuniones que habrían sostenido a finales de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado los congresistas vinculados a la investigación, reuniones que habrían sido con María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y Jaime Ramírez Cobo, enlace de la Presidencia para el trabajo con los parlamentarios. Para la Corte es trascendental que entre junio y noviembre del año pasado la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió solamente 5 conceptos de operaciones de crédito y súbitamente a finales de noviembre del año pasado, coincidiendo con lo que habría sido esta operación irregular, emitieron cerca de 18 conceptos favorables, solamente en cuestión de menos de un mes. Coincidiendo todo esto con una supuesta reunión que se habría dado el 27 de noviembre en el DAPRE, en la que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría informado de los acuerdos con congresistas a cambio de dádivas. No es un tema menor lo que está revelando la Corte Suprema de Justicia. Sneider Pinilla y Olmedo López habrían dado elementos sobre estas reuniones y sobre esta irregularidad, pero la Corte ya tiene en su poder más de 50 pruebas documentales, lo cual hace mucho más sólida su hipótesis de que se habrá cometido el delito de cohecho impropio, que tiene, como siempre lo decimos, 2 patas. Una de quien recibe o de quien intenta recibir el soborno o la dádiva, y otra de quien lo ofrece. Y por eso hoy la Fiscalía General de la Nación está en mora de contarle al país en qué ha avanzado en el proceso, porque algunos altos funcionarios como Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, su asesora María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo están siendo investigados por la Fiscalía porque no tienen fuero, no están en la órbita de la Corte Suprema, que avanza a paso muy rápido en esta investigación, a diferencia de lo que pasa en el búnker de la Avenida de la Esperanza, en donde esta investigación pareciera únicamente avanzar a paso de tortuga. Únicamente hasta hoy han sido imputados por la Fiscalía quienes han confesado delitos, entre ellos Olmedo López y Sneider Pinilla. Le cogió la noche a la Fiscalía en contarnos si el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene o no que ver con el cohecho que hoy la Corte Suprema tiene bastante documentado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. No solo Mancuso tiene diploma de gestor de paz en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Junto a él, 18 de los más temidos exjefes paramilitares van a asumir desde hoy y por 6 meses ese rol. Aunque pocos saben qué hace un gestor de paz, en el papel dice que van a aportar su conocimiento y la experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz.
todo en el marco de la paz total que va en caída libre. En el listado está el nombre de Hernán Giraldo, conocido como el Viejo o el Taladro, un depredador sexual, un abusador de niñas entre los 13 y 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta, que está preso en Itagüí y que fue expulsado de Justicia y Paz después de que se confirmaran por lo menos 200 de estas violaciones. También está Ramón María Izaza, uno de los fundadores de las autodefensas en 1997 y ex jefe de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, condenado a 8 años de cárcel en el 2021. En tercer lugar está Carlos Mario Jiménez, preso en Itagüí, expulsado de Justicia y Paz, el hombre del Bloque Central Bolívar que operó en 13 departamentos del país y que dejó por lo menos 31.000 víctimas. Es el hombre que fue doblemente sentenciado este año. Tiene una condena de 23 años y otra de 17 años por crímenes contra líderes sindicales y líderes sociales. También está Ramiro Banoy Murillo, ex jefe paramilitar conocido como Cuco Banoy, comandante del bloque Mineros de las Autodefensas, Diego Fernando Murillo Bejarano, comandante del bloque Cacique Nutibara y de la oficina de Envigado, que hoy sigue preso en Estados Unidos, a donde fue extraditado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Otros en la lista son Rodrigo Tobar Pupo, también preso, Eduard Cobos Telles y Eber Velosa García, el temido HH. Y aunque esta resolución de reconocimiento como gestores de paz dice que no va a modificar su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigente o su régimen de libertad, ni tampoco conlleva beneficios judiciales, se da después de 2 momentos que son clave. Después de que el presidente Petro dijera en tarima: paracos, vengan aquí por una segunda oportunidad, y que anunciara también que iba a revisar el proceso de paz que se desarrolló durante el gobierno Uribe, porque dijo que esta vez sin traición y sin miedo a la verdad. Solo quedan 2 preguntas después de la decisión del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la verdad que quiere el jefe del Estado y a cambio de qué la quiere? Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Se está creciendo la denuncia de corrupción en 4 EPS del país, que fue la que dejó el ex superintendente Luis Carlos Leal antes de que lo sacaran del cargo. La Procuraduría abrió una indagación previa, es decir, una investigación por el manejo irregular de recursos en las EPS Cosalud, SOS, Asme Salud y Ensanar. Denuncia que se centra toda en el direccionamiento de contratos por parte del médico Mario Andrés Urán, convertido en el gran contratista, en el gran particular, en el gran asesor de las EPS. Una denuncia que dice que parte de la plata de la salud en Colombia se fue a paraísos fiscales. La Superintendencia de Salud, la del entonces Luis Carlos Leal, denunció la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación, que todos habrían sido orquestados por el señor Urán, pero también el pago a terceros para funciones propias de los agentes interventores, agentes que nombró la misma superintendencia, lo que genera el sobrecosto en el proceso de intervención, entre otras denuncias. Tan enredado está el señor Mario Andrés Urán, que se ha convertido en ficha clave para entender el sistema de salud hoy en Colombia, que él ya tiene abogado para enfrentar las acusaciones en su contra. Se trata de Andrés Garzón, quien dice que su cliente está preparando las explicaciones que por ahora no ha dado, y niega no solo haber direccionado pagos, también que la plata haya terminado en paraísos fiscales, que es la misma negación que hacen las EPS, las 3 intervenidas y la que no, todas pidiendo que se reúnan con el presidente Gustavo Petro para explicarle esta denuncia que el propio Luis Carlos Leal deja sobre la mesa de la Fiscalía. Con este escándalo de fondo avanza la discusión en el Congreso de la República, en el Congreso donde comenzó la aprobación de la muy cuestionada reforma a la salud en su segundo intento por lograr luz verde. Ayer la Comisión Primera de la Cámara, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó los primeros 21 artículos de ese texto, que se va a seguir discutiendo hoy, a ver si de una vez por todas los CAPS, que son los centros de atención primario, y el modelo preventivo que propone el presidente Gustavo Petro se vuelve una realidad, así sea en primer debate, que es lo que busca esta semana el gobierno del presidente Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 41 minutos, 13 de noviembre, y arranca ya la maratón sobre cuánto debería ser el alza del salario mínimo para el año 2025. Una discusión fundamental para 3.300.000 colombianos que ganan un salario mínimo, pero también una discusión muy importante para todo el gran resto de colombianos, pues de este aumento van a depender una serie de costos el año entrante que todavía están amarrados a este incremento, como copagos de EPS y arriendos, transporte público, multas de tránsito, cuotas de administración de edificios y servicios de trabajadores independientes, por mencionar apenas unos cuantos. Una negociación que todavía no arranca formalmente, que está por fuera de la mesa tripartita en la que se sientan todos los años gobiernos, sindicatos y empresarios en la mesa de concertación laboral y salarial, pero una negociación que ya calienta motores, que está en las preliminares y en calentamiento por cuenta de las declaraciones ayer del propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien le puso un piso de arranque del 6.2% para el próximo año, incluyendo 5.2% de inflación anual causada a septiembre, que en octubre, y según el propio ministro, pudo haber llegado al 5.4%, además de todo un punto adicional por cuenta de incrementos en la productividad, y marcando así un punto de partida de 1.380.000 pesos, que equivale a un incremento del salario mínimo del 6.2%. Vara de arranque que pone el capitán de la economía, que también le pone coto y límite máximo del 10%, marcando la cancha y pitando bien el campo de juego para que sea más fácil la negociación de este año y que no le toque al gobierno nuevamente volverlo a sacar por decreto, como sucedió el año pasado y como en general sucede en 7 de cada 10 ocasiones en el país. Un techo que, sin embargo, techo del 10%, que es muy probable que no le guste de a mucho a los sindicatos, quienes normalmente esperan que sea un aumento superior a los 2 dígitos. Lo que pasa es que ahora, y a diferencia de los años anteriores, la carestía va apenas por el 5% y tras el largo coletazo de la pandemia del COVID. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Tenemos que hablar de salud mental y por eso esta segunda temporada viene poderosísima. El testimonio de mi colega Claudia Palacios. Solecito esta mañana en Bogotá, 6:46 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Ese sol es una muy buena noticia porque ayer cayó, como dirían en la costa, palo de aguacero, ¿viste? Y hoy vuelve a caer palo de aguacero. No me diga. Pero bueno, nada, ánimo, fuerza, ganas. Hay que provocar las mejores emociones al iniciar el día, con palabras de ánimo, con palabras de fuerza y con gestos de amistad.
Y hay que echarle un poquito de optimismo a este mal clima, ¿verdad? Sí, no, ni modo. Mire, yo ayer tenía un compromiso en la noche y bajo ese palo de agua tocó ir. Y eso fue una de esas experiencias que a mí nunca me pasan. Porque en la costa, por lo menos en la costa que yo conocí, cuando llovía, uno no salía. El compromiso era el documental. El documental. Sí, bueno, ¿le gustó? Bueno, de los mejores que he visto. Realmente muy buen documental. Extraordinario. ¿Usted lo vio también, Ricardo? Sí, señor. Los niños perdidos, la historia de la oportunidad. Muy bueno, muy recomendado. Yo realmente se lo recomiendo a todos los oyentes que lo disfruten. Lo pueden ver desde mañana en Netflix. ¿Dura 85 minutos? Sí. Hora y media, mal contado. Sí. Bueno. Recomendación, plan para el fin de semana. Sí, plan para el fin de semana. Van a conocer no solo la historia, sino todo el contexto, que a mí me parece eso genial, con una narración muy bien hecha, Néstor. Muy bien. ¿Tema de esta mañana, padre? Néstor, la responsabilidad. Usted sabe que a mí me dejó muy pensativo la renuncia del obispo de Canterbury, ¿verdad? Sí. El tipo renuncia... El jefe de la iglesia anglicana. Sí, el papa para ellos, de alguna manera. Renuncia por asumir su responsabilidad. Y yo me pregunto, muchas veces uno dice, quiero ser libre, quiero optar. Mucha gente quiere poder. Pero ven acá, el poder conlleva responsabilidades. Y de eso no hablamos normalmente, o de eso no las tiramos. No, es que no fue culpa mía, no es que yo no quise decir eso, no es que yo no hice eso. No, hay que asumir responsabilidades. Entonces hablemos de eso, de la responsabilidad. De la responsabilidad, ya viene el padre Linero, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Tenemos esta semana partido de la Selección Colombia. ¿Qué hay de deporte, Ricardo? Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Bueno, lo primero es que ya tiene equipo completo Lorenzo en Buenos Aires. Recuerden que está basada la selección en Argentina y estará viajando mañana jueves hacia Montevideo para el partido del próximo viernes. Así que es un poco el paso a paso de la agenda. No entendí por qué están haciendo la preparación del partido en Argentina y no en Montevideo. Sabe que no encontró muchas alternativas de campos y de zonas el cuerpo técnico de Colombia que hace el scouting inicial, es decir, prefirió instalarse en una zona conocida. Lorenzo y su cuerpo técnico son argentinos, tienen, digamos, la comodidad, comillas, zonas amigas donde poder trabajar, y por eso el predio de Boca ha sido la casa durante estos días del equipo nacional. Y ojo que hay una noticia que va tomando forma. Militao, el defensa central del Real Madrid, sufrió una gravísima lesión de rodilla, meniscos, etcétera, etcétera, que lo van a sacar entre 9 y 12 meses del fútbol. Se abrió la carpeta de defensores centrales y allí empiezan a sonar dos nombres de jugadores colombianos. Para reemplazar a Militao. Para entrar en ese circuito del Real Madrid. Davinson Sánchez, que hoy está en el Galatasaray de Turquía, que está haciendo una excepcional temporada, un gran rendimiento el de Davinson en el fútbol turco. Y el otro es John Lucumí, el hombre del Bologna de Italia. ¿Y cuál de los dos tiene más opción? Pues digamos que los dos son caras muy interesantes. Ya les vamos a contar por qué Lucumí puede ser el as que realmente pueda perfilar en un momento determinado el conjunto blanco. Sobre la sanción al ex canciller Álvaro Leiva Durán, que fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación. La decisión la tomó el doctor Ernesto Espinosa, que es el procurador presidente de la Sala de Juzgamiento en la Procuraduría. Doctor Espinosa, señor procurador, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted y a todos los que nos acompañan en la mesa de trabajo y a los oyentes. Quisiera preguntarle primero, doctor Espinosa, sobre la reacción del doctor Leiva, del sancionado. Él dice que la procuradora Cabello toma esta decisión con criterio político y haciéndole el mandado a alguien, a terceros. ¿Qué tuvo que ver la procuradora Margarita Cabello en la decisión de la Sala de Juzgamiento? Néstor, la sala está conformada por 3 delegados que fuimos los que nos reunimos tiempo atrás para debatir, para discutir sobre la decisión. La procuradora no hace parte de la sala. La procuradora no interviene, la procuradora no toma la decisión es producto de un estudio que hace la sala, cuyo ponente soy yo soy el que llevo la providencia, y en ese orden la procuradora no tiene ninguna injerencia ni interferencia en la decisión. Vale, aclarado eso, doctor Espinosa, ¿por qué sancionan, por qué destituyen ustedes al exministro Álvaro Leiva? Bueno, Néstor, la sala consideró y estima
que se violaron los principios de la contratación estatal en la medida en que la entidad, después la Cancillería, definió unas reglas para invitar a quienes quisieran participar en un proceso contractual. Las reglas las definió, las estableció la Cancillería, publicó un pliego de condiciones, concurre un oferente que cumple con los requisitos, que cumple con las condiciones, es evaluado, el comité que lo evalúa le dice al ordenador del gasto: nosotros consideramos que esta es la mejor propuesta, que cumple con los requisitos, que nos garantiza la ejecución del contrato de forma idónea y por lo tanto se le debe adjudicar el contrato. En ese momento llega el ministro, reasume la dirección de la actividad contractual, declara desierto, entiende la sala que el argumento que expone el ministro no es suficiente, es decir, no cumple con los presupuestos que determina la ley, que es declarar desierta la licitación cuando no hay oferentes, cuando las propuestas no cumplen o cuando se transgrede el principio de selección objetiva. En este caso, la sala consideró que debió adjudicarse la licitación a quien había cumplido porque no se logró acreditar que existieran unos pliegos amañados, que la licitación estuviera diseñada para favorecer a un proponente. Sí, doctor Espinosa, cuando hay un solo oferente que se presenta a una licitación, ¿se puede adjudicar a ese oferente la licitación? Néstor, la norma no dice que se debe adjudicar porque cumplió con los requisitos. Distinto que se presente un único oferente y no cumpla, pero si cumple se debe adjudicar, porque se entiende que las condiciones que se fijan por la entidad son las que demuestran la capacidad, la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato. Y si en esta oportunidad la unión temporal demostró que era suficientemente capaz, que tenía la idoneidad, que tenía la experiencia, pues se le debió haber adjudicado el contrato. Sí, doctor Espinosa, con base en la investigación que hizo la Procuraduría, ¿quién elaboró los pliegos de esa licitación, las condiciones de esa licitación? Porque escuché al doctor Leiva, al exministro Leiva, diciendo que eran unos pliegos tipo sastre, que es la manera de decir hechos a medida de uno de los beneficiarios. Bueno, en la entidad se conformó un comité estructurador, integrado por expertos, por personas que conocían la materia y definieron los pliegos. Fue la entidad la que los definió. Ahora, en la investigación y en el fallo se está diciendo, pudieron haber incurrido en algunas deficiencias en la planeación, en los plazos que establecieron, pero esas fueron las condiciones que fijó la entidad y uno cumplió, de manera que las irregularidades de la entidad no se podían conjurar a través de declarar desierto. Eso lo ha dicho de forma pacífica el Consejo de Estado. La declaratoria desierta no es una herramienta para conjurar los errores en que incurre la misma administración cuando un oferente cumple, porque ese oferente no puede cargar con los errores de la administración. La administración se equivoca, pero yo le cumplo. Sí, doctor Espinosa, en esta decisión de la Procuraduría se deja claro que la falta del ex canciller fue a título gravísima. Eso en términos prácticos, ¿qué significa cuando la Procuraduría califica una falta entre grave y gravísima? ¿Qué es lo que mide la Procuraduría que estuvo en juego para decir que la falta fue de ese nivel? Bueno, la ley determina qué faltas son gravísimas. Entonces lo que se hace en el juicio disciplinario es verificar que ese comportamiento, esos hechos que le atribuyen, encuadren, encajen, se adecúen a lo que la falta dice que es gravísima. Entonces, no es la Procuraduría la que determina que es gravísima, es el comportamiento asociado con lo que establece la ley. Lo que hace la Procuraduría es estudiar, examinar si ese comportamiento se ajusta a lo que la norma dispone que es gravísimo. En este caso, la norma dice que es falta gravísima participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios. Y acá se acreditó que participó porque expidió unos actos administrativos y se acreditó que violó los principios. Pero entonces, la falta, doctor Espinosa, la falta gravísima es no haberle adjudicado al ganador de la licitación. No, la falta gravísima es haber declarada desierta la licitación sin estar los fundamentos. Y eso se apareja y obviamente tiene que haber un estudio por qué no se adjudicó si había un oferente.
pero no podía declararla desierta. Claro, habiendo un oferente, usted logra acreditar que los pliegos fueron como ellos lo señalan, como Sastre, y lo logran acreditar, pero es que en la actuación disciplinaria eso no se acreditó. Fueron una teoría, una hipótesis que no se logró ratificar en el juicio con las pruebas, porque allá declararon todos los que estructuraron los pliegos y dijeron que los pliegos estaban bien, las razones por las cuales se habían consignado unas condiciones que en sentir del ministro eran amañadas y en sentir del comité no lo eran, y entonces eso fue lo que evaluó la sala. En este caso, señor procurador, el ex canciller Álvaro Leiva dice que su actuación buscó garantizar la moralidad pública. Si el gobierno tenía eventualmente pruebas de que había corrupción en la adjudicación de ese proceso, ¿cómo debía haber actuado? Primero, en el proceso disciplinario debía haber probado esa corrupción. Y si la decisión muy seguramente se había evaluado desde otra perspectiva, pero es que eso no se probó. Entonces es lo que yo he llamado que quedó en el mundo de la especulación. Quedó en una propuesta que hace la defensa, vamos a probar de que esto eran pliegos Sastre, y lo que probaron fue que la administración incurrió eventualmente o muy probablemente en deficiencias en la planeación del proceso, pero no tenía como propósito favorecer a un oferente. Sí. Señor procurador, en el marco de este proceso de la investigación disciplinaria contra el ex canciller Álvaro Leiva, ¿el Ministerio Público encontró evidencias de corrupción, de pagos de dineros de Thomas Gregan Sons para quedar como único oferente? Si lo hubiéramos encontrado, insisto, hubiéramos mirado los hechos desde otra perspectiva, pero eso no se acreditó, eso no se probó, eso no existe, de que Thomas Gregan haya utilizado herramientas de corrupción para quedarse como único oferente, no, eso no se probó, y pues, por eso se tomó la decisión de que la declaratoria de urgencia la declaratoria desierta estuvo mal formulada. Ahora, ¿ustedes evaluaron en algún momento, doctor Espinosa, las instrucciones que públicamente dio desde sus redes sociales el presidente Petro? ¿Eso cuenta para la evaluación de la gestión del canciller Leiva en este caso? En este caso de la actuación disciplinaria no se discutió ese punto, no se probó, no lo alegaron, entonces no fue objeto de debate ni de estudio en la decisión. Pero evidentemente el presidente había tirado línea, recuerdo, claro, Ricardo, desde Twitter, diciendo que no iba a permitir que se entregara en adjudicación esa licitación al ganador de la licitación, que era Thomas Gregan Sons, ¿verdad? Pero en este caso el ministro o el ex canciller, cuando rinde su versión libre, él no hace referencia a esa orden, hace menciones de que los pliegos estaban amañados, y entonces pues cuando uno analiza las consideraciones que él tuvo para declarar desierto, es decir, lo que él plasmó en el documento, no se aviene con lo que él dice en su versión libre. Si había una regla que era excluyente, que no permitía la libre concurrencia, debió haberlo dicho en el decreto, que declaró desierta la licitación, pero no fue así. Él se limitó a decir que había un único oferente, y un único oferente no es causal para declarar desierta. Sí, señor procurador, el ex canciller Álvaro Leiva dice que él fue juzgado por prácticamente una sala sin rostro, que ya está proscrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser violatoria de los derechos fundamentales. ¿Eso pasó? ¿Él no supo quién lo estaba juzgando? Bueno, yo era el ponente y yo presidí todas las audiencias, todas las sesiones. La normativa, las normas en Colombia, nuestro ordenamiento jurídico dice que cuando el procedimiento es verbal y se adelanta por una sala, quien debe hacerlo es el ponente, porque es el que practica la prueba y el que va después a hacer el proyecto de fallo. Yo estuve en todas las audiencias, concurrí a la práctica de pruebas directamente, tomé los testimonios, luego la norma me dice que la decisión debe ser discutida en la sala. Yo la llevo a la sala, la llevo hace 3 meses, la discutimos, 3 meses que duramos en debate. El 24 de octubre, la sala, conformada por 3 delegados, uno de ellos ausente por comisión, pero la decisión la tomamos 2 delegados, se suscribe, y lo que pasó el día de ayer fue un acto de mera lectura, es decir, que ayer no hubiera estado los 3 sentados no significa que la decisión no la hubiéramos tomado en la sala de los 2. ¿Quién es la segunda instancia de la decisión, doctor Espinosa? El despacho de la señora procuradora, o quien debe resolver el recurso de apelación de las decisiones que se profieren por la sala. Que ya lo anunció Leiva.
Sí, él va a apelar, por supuesto, esta decisión. Señor Procurador, una pregunta final que tiene que ver con un tema jurídico. El ex canciller dice en su comunicado que lee ayer, luego de la decisión que usted dio a conocer, que la Procuraduría había definido y había actuado calificando un acto administrativo sobre el cual se presume legalidad, y dice él que no es la Procuraduría, sino un juez administrativo el que tendría que haber determinado si un acto administrativo, en este caso la licitación, era o no legal, o el acto administrativo que revoca la licitación mejor. Bueno, ¿qué opina frente a ese argumento jurídico del ex canciller? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque es un tema de hondo calado en lo jurídico. No, en el proceso disciplinario